¿Qué onda, chiquitines? Espero estén muy chido. Soy Alejandro Chávez y quiero darles la bienvenida a Impulsarte Podcast. Un podcast dedicado al fácil entendimiento del arte, pláticas divertidas con personas que yo considero que son excelentes artistas y mejores seres humanos. Y pues nada, espero lo disfruten. Épale, qué rollo, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a Impulsarte Podcast, su podcast de arte favorito. El día de hoy me encuentro con un artista, galerista también. La neta ya teníamos rato que nos queríamos conocer, pero no se había armado este show hasta que nos vimos, que fue el jueves pasado. Sí, en la galería, en el nuevo proyecto de Víctor López. De Víctor López, saludos al máster, la neta, qué buen proyecto. Sí, qué chingón. Y pues ahí pudimos platicar súper breve y se armó esto. Entonces, para cotorrear chido por primera vez, estamos acá con Salvador Herrera, artista visual. Un gusto. ¿Cómo andas, carnal? A todos, súper chido. Muchas gracias a ti, Ale. Oye, hermano, platícame qué rollo. ¿Tienes una obra? Digo, para los que no sepan y si no saben, pues pónganse a investigarlo porque la neta está bien chido. Y vamos a platicar hoy un poquito de todo el tema artístico, desde el punto de vista de, o sea, tuyo personal, separando la persona del artista y del artista al galerista. ¿Va? Va. Porque está bien loco esta la combinación. triada. Sí, es está bien que de interesante. pronto estos tiempos exigen borrar esos límites, ¿no? Como hay que dedicarse a varias... Bueno, no sé, yo desde mis inquietudes me trato de dedicarme a varias cosas y de pronto quiero exponer no solamente mi obra, sino crear puentes con el público de lo que estoy tratando de decir, no solo a partir de mi obra, sino a partir de lo que he visto que otros artistas hacen. Y eso exigió tener que levantar una galería y tener que curar este tipo de exposiciones. Y pues de ahí esa se vuelve como una especie de bola de nieve que te va llevando. Y pues ya que entras en el movimiento, pues sigues proponiendo, ¿no? A huevo. Oye, pues vámonos un poquito, bueno, más bien muchísimo Desde más atrás. atrás. O sea, lo básico de toda plática. ¿Cómo empieza todo este cotorreo contigo? ¿De dónde surge? Bueno, primero yo estudio diseño y comunicación visual en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. Y deserto, porque yo me clavé con la producción audiovisual y multimedia y me di cuenta que tenía muchas preocupaciones de cómo empezar el trabajo profesional y la carrera no me daba las herramientas. Tuve maestros súper buenos que me ayudaron mucho a nivel intelectual y a reflexionar sobre lo que estaba haciendo con mi práctica, pero a nivel práctico estábamos como muy carentes porque aparte la carrera estaba empezando, estaban experimentando con nosotros, éramos yo creo que la tercera generación que estaba en ese plan de estudios. Okay. Y pues los maestros estaban también aprendiendo de lo que estaba pasando. Entonces yo me di cuenta que para meterte en el medio profesional había que empezar a hacerlo como profesional y la carrera pues simplemente no me daba esas herramientas. Me quedé con los maestros, me hice amigo de hecho de varios maestros que impulsaron mi carrera y que creyeron en nosotros porque primero empecé como un colectivo que se llamaba 10 y media. Empezamos a hacer animación, yo me formé como animador tal cual y empezamos a hacer stop motion porque eso nos acercaba a la posibilidad de tener una aproximación cinematográfica de lo que hacíamos. No teníamos grandes cámaras, teníamos una cámara fotográfica, una computadora y unas cajas de luz, con lo cual pues, ya con espejos podíamos generar iluminaciones y pues cuadro por cuadro podíamos tener estas animaciones que al principio se vieron muy influenciadas por Janes Van Mager o los hermanos Quay, que bueno, los hermanos Quay son ilustradores y Van Mager es uno de los artistas surrealistas de la escuela surrealista que también sigue vivo hasta la fecha, ¿no? Ya tiene unos 98 años, una cosa por el estilo. Y pues gran maestro, él fue maestro de los hermanos Quay fueron maestros de mi maestro de animación. Qué chido. Y pues tengo esa responsabilidad de continuar Sí. con esa estirpe, ¿no? Por así decirlo. Empiezo haciendo animación, empiezo a hacer trabajo comercial, me empiezan a contratar compañías agencias de publicidad, etcétera. Dejé un chorro de corazón ahí embarrado y estaba muy frustrado de tener que... Planteábamos unas ideas súper chingonas y a la mera hora las marcas decían, no, pues a ver, quítale aquí mi logo más grande, quítale allá, y la idea se volvía así una cosa mínima. Y teníamos varias ideas porque también empezamos a hacer cortometraje y el primer cortometraje que hicimos tuvo como bastante éxito, ganó varios premios, se presentó en un montón de países y de ahí pues obviamente nos seguimos con agarramos como esa ola y seguimos.
Pero llegó un punto en el que la animación se empezó a volver como insuficiente. Se trataba como de darle vida a algo que no lo tiene y de mover cosas, etcétera. Y de pronto se volvió como, bueno, ya es demasiada realidad, ¿no? Es como siempre cosas de la realidad, como que apenas estaba desarrollando mi lenguaje. Y no fue hasta que tuve esta primera experiencia psicodélica a través de una ensoñación de Salvia Divinorum, Ok. que cuando regresé entendí todo. Dije, ya sé para qué tengo una habilidad gráfica, plástica, ¿no? O sea, sentí como si me hubieran dado un mensaje como tú te vas a encargar de conectar esto que viste acá con este mundo real y tangible que todos conocemos. Y a partir de ahí empecé con la animación a hacer estos mundos psicodélicos, a entenderlo, porque también traerte un pedazo de allá arriba, de allá adentro o Sí, de sí. allá, ese allá, tampoco es fácil porque no se puede describir con palabras. Normalmente regresas y es como, güey, es que había unas Cositas, que algo que... Sí, 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 unos sí, sí. colores que... ¿no? Entonces, irlo traduciendo poco a poco ha sido pues, un proceso de exploración, experimentación, que justo empezó con la animación y poco a poco me fui dando cuenta que mientras más trabajaba en lo digital, yo soy nativo digital, siempre he dibujado, desde chico he dibujado, en la carrera dibujaba súper bien, no sé, cuando trabajábamos con modelo en vivo, pues, conocía algo de anatomía y trabajó bien. Pero justo todo ese mundo tangible se quedaba de alguna manera como, ok, ya más humanos, más... Sí, igual y corto para ti, en su pues momento. no sé si corto, pero como que yo quería otra cosa, ¿no? Ok. O sea, explorar eso que estaba allá que no podía agarrar, ¿no? Y que el arte me permite hacerlo. Entonces, cuando empiezo a darme cuenta que lo digital solamente va a existir gracias a que hay electricidad, y si tú desconectas esa electricidad deja de existir toda la obra, me di cuenta que tenía que hacer algo más tangible, quizá algo que durara más tiempo, que no estuviera limitado a la obsolescencia, ¿no? Y me empiezo a clavar a ilustrar y a pintar y a dibujar, etcétera. Y ahí es cuando digo, ok, ya estoy creando un universo, ¿no? La animación me permite animar ese universo, pero primero necesito crearlo. Entonces me empiezo a clavar en desarrollar el universo, en crear estos personajes o estos avatares para que yo pueda caminar en esos mundos y a partir de caminar ahí poder seguir imaginando y saber de qué se trata, las propiedades físicas, las propiedades anatómicas, cómo se mueven, de qué, etcétera, ¿no? Todo, ir desarrollando el universo, básicamente. Y a partir de ahí me clavo y ahora pues más bien estoy pensando que esas criaturas deberían volverse esculturas o muebles y después quizás regresarlas a la animación. Y bueno, soy alguien que siempre está como con constantes inquietudes de diferentes medios. Entonces de pronto como trabajo pintura, puedo trabajar escultura, como trabajo escultura, trabajo realidad virtual. Y como hago realidad virtual, de pronto tengo que regresar a la animación. Entonces me gusta ese cruce de técnicas que me permiten pues, explorar diferentes matices de una misma cosa. ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo empiezas a jugar con colores, con alguna figura y dices, esto más o menos me recuerda? O sea, nuestra mente, al hecho de recordar, también luego tenemos estas pequeñas mentiras que nos vamos contando. Yo creo que primero empieza con tratar de bajarlo en lenguaje, en términos humanos, ¿no? Sí. Porque todo lo que pasa en estas ensoñaciones, pues de pronto son cosas que no decides imaginar, que simplemente se mimetizan con la animación y aparecen como si hubiera ciertas entidades o tú llegaras a ciertos lugares donde eres totalmente, donde el alien eres tú, no ellos, Sí, ¿no? sí, claro. Donde de pronto ellos dicen, güey, ¿qué chingados estás haciendo tú aquí, no? O sea, ¿cómo llegaste aquí? O sea, como si ahorita se abriera un ojo aquí, mientras estamos platicando se abre un ojo. Nos sacaría de onda durísimo. Yo siento que se le pasa a esos seres o a esas realidades que se crean bajo esos estados. Entonces, lo primero es tratar de digerirlo con palabras. Y de hecho, pues normalmente un viaje de estos dura 5 o 10 minutos, pero se queda en la mente, o sea, el torrente de la imaginación se queda abierto años, ¿no? O sea, yo ya llevo años que está abierto y que sigo jalando cosas de ahí, ¿no? Que sigo buscando en ese lugar que visité. Entonces, primero se trata de bajarlo en palabras, tratar de escribir, bueno, a ver, ¿qué vi? Eran como una especie de lagartos, o sea, me ha tocado que una especie de como lagartos molusco anfibio,
Ok, entonces empezar a buscar eso, pero también han sido como símbolos, porque cuando lo trato de describir en palabras, me doy cuenta que estas palabras pues están hechas de símbolos, que cada letra o cada letra tiene una forma, y esta forma como un encantamiento, yo la aviento y tú la entiendes. Entonces empiezan a hacer estos símbolos que como que de alguna manera empiezan a cobrar vida, pero no son letras que conozcamos. Claro. Entonces empiezo a buscar las formas que he visto, que en realidad todo esto es como si limaras la uña y ese polvito es lo que estoy agarrando, ¿no? Porque Claro. pues, en realidad es una experiencia totalmente inmersiva, olfativa, táctil. O sea, el dibujo, la animación o cualquier medio me permite agarrar una breve parte de todo lo que es, ¿no? Y todo eso empieza a pasar por un proceso como de ego, de decir, Ok. bueno, a ver, yo qué quiero que suceda, cómo quiero que se vean. Y empiezo a trazar, empiezo a hacer... algo que me llama mucho la atención del proceso de los surrealistas es este trazo automático, como empezar a generar formas pensando y tratando de invocar otra vez la experiencia. Y a partir de ahí me di cuenta que empezaban a salir algunas formas que me eran familiares de la experiencia. Y me doy cuenta que de alguna manera se empiezan a llamar así solas, como que las empecé a hacer aullando. Y cada que una aulla, cuando la voy dibujando, empiezo a ver la forma, en la Y misma de ahí forma. dices, pum. Digo, aquí hay otra. Entonces, como si fueran una especie de rompecabezas, empiezo a trazar una llama a la otra y mientras hago esta está llamando a la siguiente. Entonces me di cuenta que las lenguas o las bocas que se abren con las figuras que tienen eran la manera de llamar a la siguiente. Entonces, obviamente ya empezó ahí un proceso de imaginación y de mi propia experiencia, de mis propias vivencias, a tomar forma junto con esto que es un abstracto imposible de descifrar, ¿no? Sí. Del cual voy trayendo pedacitos. Está verga, cabrón. Así durísimo. Qué interesante. Sí, O sea, la neta. me hace sentir como si fuera una especie de explorador de ese mundo que yo logré desdoblar para mí mismo, ¿no? Y de hecho, cuando empecé a trabajar con animación, en ese entonces yo entendía la pantalla y el software, la computadora, como una extensión del sistema nervioso para que todos los productos de la imaginación o esta cosa que está rondando en esta tormenta electroquímica de neuronas, yo la pudiera traducir a algo que se pudiera compartir colectivamente, ¿no? Claro. Entonces, primero empiezo a entender eso como una extensión y ya después estoy entendiendo todo lo que voy agarrando de ahí como un medio para que el dibujo tome forma después, ¿no? Verga. Se vuelve ahí una exploración. Sí. Es psicodelia totalmente, Claro, ¿no? Entonces me di cuenta que de alguna manera me habían elegido esas cosas de ahí para darles vida, ¿no? Incluso la mamá de un amigo nos decía, oye, güey, pues tengan cuidado con lo que hacen, porque pues o sea, si se encuentran con entidades, estas entidades van a demandar energía para existir, van a demandar a veces su propia vida, ¿no? Claro. Y no saben con qué tipo de entidades se van a encontrar. Y eso a mí me fascinó, porque cuando yo hacía animación era darle vida a algo que no la tiene, de alguna manera dotar de vida a algo nuevo. De alguna manera me hace sentir que yo podía estar en la playa echándome una chela, pero no estaba haciendo animación, estaba dándole mi vida a otra cosa. Cada respiración era un paso más cerca de morir y esa respiración se la estaba dando a algo que quería que existiera para un público. Entonces así siento que pasa con esas criaturas, que sí, de alguna manera demandan un pedazo de vida para que existan, ¿no? Y eso Pero a mí ver, me fascina. vamos a como que abrir un poquito más todavía esa parte. Porque igual y pues puede ser que mucha gente pues no logre como entender o sea, de qué entidad estamos hablando, ¿no? Porque Sí. se podría prestar como decir, bueno, pues qué pedo, o sea, qué... Sí, ¿de cuál ¿qué fumó? traes? Bueno, Salvia Divinorum. Es legal en México, Eso vale. se puede. No, pero digo, para que más o menos vayan entendiendo, o sea, cuando dices entidades, por ejemplo, o sea, son como especie de dimensiones que tienes dentro de ti, o cómo lo podrías tú explicar. Lo he hecho en diferentes ocasiones, en varias ocasiones de hecho, y no siempre puedo surfear o navegar la experiencia, de hecho es casi imposible. O sea, normalmente logro agarrar los primeros segundos de cuando me voy, luego es una locura absoluta, y logro agarrar los últimos segundos de cuando vengo regresando.
Y he entendido algunas entidades, bueno, ha habido muchas experiencias. Me ha pasado que de pronto de mi cabeza se empiezan a abrir como una especie de anillos con esferas, y cada esfera es una decisión que tomé, ¿no? Entonces puedo andar en ese anillo, llegar a esta decisión, y de esa decisión se abren otros anillos que se hacen como toroides, que tienen esferas que son otra decisión. Entonces de pronto tienes como estos guiños de infinito, ¿no? O me ha pasado que tengo una especie de percepción como si yo fuera, como si pudiera pasar mi conciencia. Es con lo que he entendido, ¿no? Claro, claro. No es que así sea, Sí. pero es lo que yo he tratado de entender. Me ha pasado que mi conciencia la puedo trasladar a una célula, y yo soy una célula, o pasar de célula a célula, porque no son células como tal, son como seres o escamas. He sentido que soy una escama que tiene como pistilos de flor, pero también tiene como tentáculos, pero también tiene como piecitos y manos, y tiene una boca que recorre todo el cuerpo. Y cuando volteo estoy al lado de otro igual, y me doy cuenta que es un escamaje que es parte de una piel gigantesca que está haciendo escaleras y pilares y arcos. Y por eso trabajas con algunas repeticiones, perdón que te interrumpa, pero por eso trabajas en tus piezas con repetición. Sí, la repetición o sea, normalmente me pasa mucho que es como de alguna manera fractal. Cuando vas entrando es una experiencia muy similar a las representaciones de fractales. Pero me ha pasado que, por ejemplo, la boca se me ha abierto por completo, y lo que queda de dientes se empiezan a volver una especie de arcos que bajan y empiezan a tener como cimientos. Y ahí siento que están las escamas, no sé, o sea, como que empiezo a ver arquitecturas que se van moviendo. Yo, como lo he descrito, es como una arquitectura lagarto infinita que está siempre en constante movimiento. Y no sé, se siente como si fueras una escama de un quetzalcóatl. No lo sé, ¿no? O sea, es una cosa inconmensurable. Entonces, de ahí, justo de toda esa locura, de toda esa abstracción y de todas esas sensaciones, siento que hay un material súper fértil para cortar un pedacito, para limar la uña, y de ese polvito decir, ok, voy a dibujar algo Voy a producir de lo algo que me de- recuerda a esto, ¿no? O sea, siempre hay como esta sensación arquitectónica de alguna forma, ¿no? No sé, Sí. es raro. La sensación es como del cuerpo expandiéndose y transformándose como si fuera una plasta chiclosa, camaleónica. Sí. Es realmente, bueno, a mí me parece brutal. Es un lugar de donde puedo agarrar un montón de inspiración, y que aparte es muy personal, ¿no? Lo que yo alucine no lo vas a alucinar tú, Sí, o claro. no lo va a alucinar la otra persona. Cada persona va a tener un mundo diferente, y siento que ahí hay algo que buscar, ¿no? De hecho, cuando yo empecé mi exploración, recuerdo haber visto el trabajo de un artista que se llama Robert Hartgrave, y decir, oh, güey, yo he estado aquí, ¿no? Yo he sentido esto. Entonces, si este artista tuvo la capacidad de representar algo donde yo he estado en alguna alucinación, entonces me llevó a pensar que existe un lugar que hay que explorar, ¿no? Que hay más que esto, ¿no? Y ahí empieza ese proceso. Oye, y por ejemplo, ¿y cómo te enteraste de esto por primera vez que dijiste, aquí esto lo voy a hacer? ¿Alguien te dijo, oye, bro, mira, yo te recomiendo por las ideas que tú traes y las animaciones que has hecho, puedes empezar por aquí, ven, te invito, pruébalo? ¿O cómo fue, en dónde te diste cuenta de esa, pues de la salvia, ¿no? ¿Cómo llegó a ti? Tenía un colectivo que hacíamos animación, se llamaba 10:30, y uno de mis mejores amigos de aquel entonces era el doctor Farid Teku, ¿no? De hecho, es un médico súper cabrón. Y él siempre estaba experimentando, ¿no? Como, bueno, a ver, si juntamos esto más esto, ¿qué tipo de experiencia da? Si juntamos esto más esto más esto más esto más esto, ¿qué tipo de cosas? Entonces, él siento que experimentaba mucho con nosotros, ¿no? Con un grupito que vivíamos juntos, que nos decía, mira, conseguí esto y vamos a probarlo, ¿no? Y lo probábamos y hablábamos. Y él también lo probaba. Sí, no, pues él era el primero que lo probaba. De Ok, hecho, claro. sin decirnos, de pronto decía, mira, encontré esto, güey, está bien loco, es lo más cabrón que he presenciado. Y siempre llegaba con algo nuevo, ¿no? Sí, a veces de manera muy irresponsable. Tengan cuidado, no lo hagan en casa solos. Sí, no, digo, sí hay que ser también responsable en todo este tema. Yo recuerdo que al principio yo lo hice de manera irresponsable, pero poco a poco tienes que agarrar respeto para la experiencia, ¿no? O sea, sobrevivimos gracias a
los milagros de la vida. Pero sí yo creo que fue importantísimo haberlo hecho, haber saltado ese precipicio. Y pues justo un día él nos empezó a hablar de, güey, estoy investigando de esta sustancia. De hecho, hizo varios ensayos en torno a la sustancia. Y pues vamos a probarla, porque aparte pues, es legal en México, se puede comprar en sitio web o en incluso smoke shops. ¿Cómo ven? ¿Lo armamos? Pues vamos a armarlo. Y empezamos con la exploración. Éramos 4 personas, un fotógrafo, un compositor de efectos visuales, el doctor que hacía música y yo que me he dedicado a lo visual toda la vida. Puro artista. Puro artista. Puro artista intentando explorar. Qué chido. Y estaba bien interesante porque siempre que regresábamos hablábamos un poco de la experiencia. A veces regresaba sin poder decir nada al respecto, así de, güey, no se metan, está muy cabrón. Uh-huh. O es imposible no regresar y no intentar describir. No conozco a nadie que haya regresado y se haya quedado como, pues chido, gracias. No, o sea, como que, sí, así como bien tranquilo. Como que llegan y siempre es como, güey, porque de pronto pasa, ¿no? Que vas regresando y es como... Y dices, güey, ¿qué es eso, no? Así, un ser con ropita, eso es ropa, es tela, es ropa, con un sombrero, esos lentes, es un ser humano, ok, es un ser humano, así, es un ser humano, es el Ale. ¿Y esto qué es? Así, ¿qué tipo de pulpo es esto? Es un coral, es como un coral. No, es una mano, güey, no mames, es una mano. No mames, es mi mano, güey. Y empiezas a ver como arriba, abajo, todo empieza a cobrar sentido en cuestión de segundos, ¿no? Entonces esa experiencia de regresar también es interesantísima, de cómo empiezas a reconfigurar toda la realidad que para volver a interactuar. Que ya tenías programada, ¿no? Como que esa programación que hicieron desde niño, desde bebé, la empiezas a retomar y es como, qué loco, ¿por qué pensé que mi color favorito era el verde, ¿no? O ¿por qué pensé que este tipo de situaciones me enojaban? ¿Por qué creí que yo soy yo? ¿En qué momento me creí que yo soy yo? Claro. ¿No? Qué loco. Y a partir de ahí pues empiezas a cambiar. Pero bueno, se te olvida después de un rato de que tienes que pagar impuestos. Sí, cuando regresas al mundo. La cuenta del banco y la renta y etcétera, pues son cosas que de pronto te empiezan a disolver esa cosa. No podrías pasártela tripeando, pero bueno, también hay que entender un poquito de eso y regresar. Explorar, aventar algo al público. Bueno, no sé si al público. Yo expresarlo. Yo no lo hago como para, güey, esto obvio se lo quiero enseñar a mis amigos, ¿no? Quiero o a mis personas cercanas, pero tiene que existir y ya después de ahí de que exista ya la misma pieza dirá si se va a una exposición o si se queda guardada y no la voy a mostrar hasta que sea el momento necesario, claro. Etcétera, ¿no? Oye, pero está súper chido cómo lo vas contando, porque has estado, digo, en diferentes partes del mundo. También. Cabrón. O sea, y ha sido a través de todas las formas artísticas que has hecho. Pero, por ejemplo, me llama un chorro de la atención en Shanghái, Tokio y Hong Kong. Son 3 lugares que la psicodelia está muy fuerte, pero en cierto punto yo he visto, porque había platicado hace como unos 2 años, platicando sobre un poquito del tema psicodélico, y digo, igual y puede ser que la persona con la que platiqué fue en un retiro, me decía que pues no era como tan visto, pero que había lugares en museos donde sí estaba muy explotado. Entonces, o sea, como que no había como tanta plática de entre conocidos como tú y yo, y ahorita decir, oye, pues mira, esto, lo que yo hice, y el tipo de sustancias con las que puedes llegar a la alucinación. ¿Cómo fue esa primera experiencia, por ejemplo, que te llamaran y te dijeran, oye, bro, quiero esta pieza, me encanta, jálate para acá, o mándame la pieza? ¿Cómo es? En realidad, primero
Me invitaron a hacer me invitaron a una conferencia en un festival de cine experimental en Barcelona. Y pues aproveché, justo coincidía con que se acababa la renta, o sea, el 17 de noviembre se acababa la renta en la casa que estaba pagando. En Barcelona. En México. Ah, ok. Y el 15 se acababa la renta y el 17 yo tenía que estar en Barcelona. Ajá. Entonces dije, güey, si no me pongo las pilas y no empiezo a buscar echar raíz allá, pues ahora sí que es por güey, ¿no? Esto significa, bueno, o sea, como que de bruto me aviento mensajes, de alguna manera me autoprogramo para que esas cosas funcionen. Sí, para darle sentido a lo que estás haciendo y decirle va. Porque en realidad la vida no tiene sentido de nada, claro. ¿no? Así, no hay control de nada. Si te pones a pensar, no hay control de absolutamente nada. Nosotros somos los que vamos dándole el sentido a las cosas y con las decisiones. Entonces llegué a Barcelona y empecé a hacer contactos. Tuve la posibilidad de presentar en una muestra de arte joven uno de estos videos de alucinaciones y demás. Se llamaba La histología de las pantallas, que básicamente para mí era como si hubiera tejidos vivos dentro de la pantalla que nadie los anima. Por ejemplo, el ruido blanco, tú pones un canal sin señal y hay cierto movimiento, una especie de índice de que existe vida. Bueno, así, mucho de lo que hago es un ejercicio de imaginación también, ¿no? Entonces, digamos que yo entendía que eso era un tejido vivo, entonces quería ver las células de ese tejido vivo. Y como estaba trabajando con el doctor, siempre hablábamos de ciencia. Bueno, a mí la ciencia me ha parecido también siempre un puente, ¿no?, entre la imaginación y la realidad. Entonces empecé con esta exploración a partir de animación y video. Y una galería empezó a representar, o sea, una galería lo vio y dijo, güey, ¿por qué no pones estas piezas en el espacio? Y luego de ahí otra galería me vio y me dijo, oye, ¿qué onda? Me gustaría colaborar contigo, me gustaría representarte, firmemos un contrato, etcétera. Entonces esta galería, que se llama Urban Gallery, me empezó a pedir trabajo para presentar en forma de video y yo siempre le mandaba lo que iba haciendo y de pronto hubo un festival que se llamó .mov, donde un par de las piezas que presenté gustaron mucho y las presentaron justo en Shanghai, Hong Kong, Tokio. De hecho, una de ellas se fue también a Sydney, Estocolmo. Y de pronto empezó como a moverse algo que me parece interesante de haber empezado a trabajar como artista digital es que me permitía mandar mi trabajo a un montón de lados sin que yo tuviera que estar necesariamente presente, ¿no? Está cabrón. Y bueno, sí, Hong Kong me lo perdí, y me perdí Tailandia, y me perdí Kuala Lumpur, pero bueno, mi trabajo estuvo ahí, se presentó. Y pues bueno, te mandan fotos no nada más de lo que es, pero eso, haber trabajado con animación desde el principio me permitió abrirme las puertas a varios lados y empezar a tener renombre internacional. Y aparte lo chido también es de que allá artísticamente estaba muchísimo más fuerte ya el videoarte, por ejemplo. Ya había forma en la que ya podías estar tú aquí apenas empezando y la gente en México era como de... Eso no es arte, ¿no? Eso me ha pasado un montón. ¿Sí o no? Cuando fui a Shanghai, fui al Museo de Arte Contemporáneo y justo acababa de estar Yayoi Kusama 1 o 2 semanas antes de que yo llegara y me tocó llegar a la Bienal de Animación Asiática. ¡Qué chido! Y en museos de arte contemporáneo acá, cuando yo regresé, jamás se hubieran propuesto pensar en meter algo de animación de ninguna manera, ¿no? Y allá ya lo tienen como súper clavado. Pues había un montón de anime, un montón de strobo, un montón de instalaciones súper locas, mechas, un montón de cosas que me volaron la cabeza, que dije, güey, aquí ya lo tienen implantado, ¿no? Aquí ya empezó desde hace mucho tiempo. Sí. Fíjate que a mí alguien que a mí me ayudó mucho a entender el videoarte, porque yo también, pues digo, obviamente yo, como te platicaba antes, ¿no? Yo teniendo el crecimiento, pues obviamente yo crecí con la bidimensionalidad y la tridimensionalidad de las piezas y las piezas siendo muy, pues clásicas, por así ponerlo. Entonces yo veía a algunos artistas que cambiaban un poquito el medio y era como de... como que no sé si para mí es arte o no es arte, pero en la universidad, saludos al Buda, el máster, él me dio una clase de puro videoarte. Y bueno, nos dio, ¿no? La clase, no fue nada más a mí. Y ahí fue donde entendí todo el movimiento que estaba haciendo, y eso te lo digo que fue hace pues, más de 10 años. Y entendí el movimiento y dije, pero ¿por qué en México no se está haciendo tanto? O sea, y los que están haciendo todavía no los voltean a ver para nada, así como de, güey, qué gran obra. Y es algo súper interesante que tu obra
pues tú casi recién empezando toda esta exploración, empiece a viajar por todos lados y pues tú estando bien chavo, Sí. ¿no? Y que de repente llegues o sea, regreses a México y sea como de, pues Sí, video. de hecho llegué, estuvo muy, bueno, fue gracioso llegar a México y empezar a buscar representación con galerías, porque allá en Barcelona fue como muy orgánico, o sea, no lo busqué, no lo pensaba ni siquiera, yo solamente quería expresarme y ponerlo en algún lado, y regresé con representación de galería, y aquí en México dije, bueno, voy a empezar a buscar, fui a las ferias de arte y empecé a sacar contactos, empecé a ir a las galerías ya para tener una junta, y a veces acababa como, güey, es que lo que tú haces, pues, no es arte, ¿no? Y era como, ok. Y cagadamente una de estas galerías es una que es muy famosa porque Avelina Lesper dice, a ver, cuéntame de estas cubetas, ¿no? Y Ah, él ya. dice, estas obras no son arte, ¿no? Y justo Sí. él me decía, ¿Qué galería fue esa? no recuerdo cómo se Ya. llama. Sí, no importa cómo se llame, todos conocen esa... Bueno, Sí, no sí, sé si la todos. obra, ¿no? Así Pero justo él me decía, es que esto no es, eso lo que tú haces no es arte. Yo lo que considero que es arte es esto, ¿no? Y, bueno, también no se puede confiar en Avelina, ¿no? O sea, pero bueno, creo que esta reflexión, o hacia donde estaba dirigiendo esta reflexión, es que incluso hoy en día ni siquiera sabemos lo que es arte, ¿no? O sea, no... Es muy difícil definir cuáles son los límites del arte, porque no debería incluso de tener límites. Es tan vasto y la realidad es tan compleja que ni siquiera podemos suponer qué tan compleja es como para poder suponer dónde ¿Qué están es y los qué no límites es? del arte, ¿no? Ya. Justo hablando con Judy Martínez, un saludo para mi carnal Judy, hablábamos de, güey, así, ni siquiera sabes de qué está hecha la materia, así, ni siquiera sabes de qué estás hecho, ¿cómo vas a saber qué es arte, no? Claro, Así, claro. ¿cómo vas a poder definir lo que es el Sí, arte sí, si sí. ni siquiera sabes? Entonces, todo es tan complejo que básicamente hay que seguir explorando y hay que seguir empujando los límites de lo que es o lo que no es, no importa. Más bien hay que hacerlo y ya la historia dirá qué fue o qué no fue arte, ¿no? Claro, pero yo creo que también tiene que haber, o sea, no el hecho de que, o sea, sí te entiendo completamente y sí comparto contigo el hecho o sea, del significado del arte, pero sí siento que tenemos que darle nosotros también un significado a la misma palabra, Sí. ¿no? Para poder también nosotros, como decimos, ¿no? Está tan loco todo esto que tenemos que llevar un caminito nosotros, Irlo pues, trazando. irlo Sí. trazando y decir, ¿sabes qué? Para mí arte es esto. Y también es tan válido como decir, bueno, pues yo no sé qué es arte, ¿no? Y no le quiero poner palabras ni siquiera darle el significado a la palabra por lo mismo. Pero sí siento que también es como muy real que cada artista debería de entender su realidad del arte. ¿Qué es lo que está haciendo como arte? Porque una cosa, y que es lo que platicábamos igual al principio, o sea, no el hecho de cualquier forma de expresión es arte, creo yo. O sea, sí puede ser que la pintura sea arte, pero si vuelvo a lo mismo, si platicamos, o sea, y hacemos algo como un abstracto tan, o sea, que no tiene una técnica como, ¿cómo ponerlo? Bueno, que ni siquiera tiene una buena intención detrás de que todo lo que estás haciendo ni siquiera buscas algo que sea tan estético, sino vendible. No buscas representar quién eres como artista, sino buscas generar capital. Yo creo que ahí, en esa parte ya no es, o sea, para mí no es como una pieza de arte. ¿Tú cómo lo ves? O sea, ¿cómo ves esa parte? No lo sé, creo que yo pensaría que el arte no necesita tener una función, ¿no? O sea, si Ok. ya empiezo a hacer el arte con la función de vender, simplemente te estás metiendo a un mercado que ahí está y que te permite también explorar cosas que no podrías explorar en otros mercados, ¿no? Claro. Creo que sí tiene que ver con la intención y la reflexión. Siento que el arte el arte no debería De nada. de nada, ¿no? Sí, 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 claro, El arte claro. solamente debería de existir, pero si empezamos a trazar un caminito, siento que debería de arrojar un puente de comunicación o un puente de expresión entre... Básicamente, si yo tengo una pieza de arte y la escondo y nunca la muestro, quizá nunca sea arte, ¿no? Necesita tener un público o un tercero que la vea y empieza a generar una especie de diálogo o empieza a arrojar una especie de reflexión. Pero ¿qué pasaría con o sea, con estos artistas que
pues buscan como la pureza del arte y el hecho de que aunque no la muestren, dicen, bueno, yo lo que hice en esta pieza sí fue una verdadera obra de arte. No sé si te has topado con alguien que piensa así. Sí, claro, ¿no? totalmente. Y ahí, ¿qué pasa? O sea, si no hay un tercero que la vea, yo también comparto lo mismo que contigo, ¿no? O sea, lo que tú dices. Pero, ¿qué pasa en sí con eso? Al final de cuentas, tío, yo personalmente como que cada vez voy haciendo un poquito mi definición de arte más hacia un sentimiento. O sea, más a algo, como dices, ¿no? Que no necesita de nada. Simplemente es una expresión hacia algo que tú, o sea, desde adentro hacia ti mismo y para ti mismo. Sí. Y compartirlo es como ya vanidad, ¿sabes? Sí, pero una vanidad bonita, o sea, algo que dices, chido, ahí te va, pues mundo, esto soy yo. Sí, quizá tienes un montón de razón. Para mí el arte, o sea, para mí lo que yo hago es un camino de autoconocimiento, ¿no? Y quizá no nada más autoconocimiento mío, ¿no? Sino un autoconocimiento de yo como una entidad que existe en una humanidad, en una sociedad, etcétera, ¿no? Que trata de integrar una biología, intenta integrar un universo y que intenta integrar lo desconocido, ¿no? Sí, sí. Y sí creo que hacer una pieza y no mostrarla, pues ya por sí sola debería ser una pieza, ¿no? Uh-huh. Sí creo que es importante generar un vínculo entre lo que hice y que arroje, o no sé, que arroje una información, la que sea, a una persona o a un público o a una audiencia o lo que sea, para que haya una reflexión en torno a la realidad o en torno a la irrealidad o en torno a lo que sea, ¿no? Sí. Pero sí creo que una vez más, no debería de... No debería de... Sí, es que el arte no debería de tener cadenas, ¿no? El arte no debería de tener límites. Pero bueno, estamos en una plática en la que hay que ponerle ciertos límites prácticos, ¿no? Sí. Con fines prácticos nada más. Y pues sí, quizás sí debería de poder arrojar algún tipo de reflexión para el entendimiento de nuestra propia humanidad, ¿no? O sea, como que si lo piensas es como, güey, pinches criaturas que viven ahí en un planeta llamado Tierra, en sus cochecitos haciendo sus madrigueras de concreto y que de pronto tienen una capacidad de expresión y la ponen en ciertos medios. Sí. Es una locura, ¿no? Es totalmente irreverente, es totalmente... No tiene sentido. Sí. Y eso para mí es hermoso, ¿no? Eso ya es bello por sí solo. Y fíjate que está bien interesante cómo lo dices, o sea, viéndolo como desde afuera, ¿no? O sea, el simple, nuestro universo que nos vamos generando. Y se me hace que esta experiencia psicodélica, cuando tú te adentras pues a intentar entender qué es lo que está pasando y todo, siento que tú también ves estas criaturas así. Y estas criaturas te ven como tú lo acabas de decir, ¿no? Así como de... pues este güey que hace aquí y ahora tú estás como intentando y viendo y dices, ok, bueno, si esta mano que tiene tentáculos, ¿por qué? O sea, ¿por qué este ser es así? Sí. Está bien interesante como intentar darle el entendimiento también, pero ¿qué tan complicado crees que sea? Digo, yo me imagino que debe de ser, no sé, creo yo, y que debe ser muy complicado para alguien que la mente no la tiene como... por ponerla fuerte o entrenada, por así ponerla, saber la diferencia entre realidad y lo que no es realidad. ¿Qué digo? Podríamos hablar de qué es realidad, ¿no? Pero a final de cuentas, de lo cotidiano, de lo que vivimos, ¿qué tanto puede ser que alguien se pueda quedar, por así ponerlo, palabras sencillas, en el viaje? ¿Cómo lo ves tú? O sea, digo, porque también me imagino que tiene su... También pasa, o sea, sí, y no es porque sea una mente débil, sino es una mente diferente, ¿no? Una mente propensa a ese tipo de ¿Y sabes abismos, si se entrena o algo así? Yo creo que yo sí veo yo hablo mucho de que la imaginación es como un músculo. Sí. O sea, así como trabajas un músculo y de pronto puedes cargar más, la imaginación también es una especie de músculo hiperdimensional que se tiene que trabajar y que si no lo trabajas, pues obviamente vas a ver de aquí al micrófono. Uh-huh. Pero si lo trabajas de aquí al micrófono, pues empieza a ver infinitos, ¿no? Empieza a ver universos ya ahí metidos. Uh-huh. Y de ahí a mis palabras, etcétera, pues ya empiezas yo creo que basta con empezar a imaginar y a entender la realidad desde
desde cierta forma, ¿no? Empezar a dignificar la experiencia individual de yo he sentido esto, ¿no? Y no porque cualquier autor haya dicho algo es que sea la única realidad, sino también tiene que ver con mi experiencia personal de lo que dijo el autor y de la experiencia que tuve en ese momento, ¿no? Entonces creo que es una especie de manifestación entre todo lo que se ha vivido. De hecho, hablando de autores, hay un autor que a mí me fascina, que se llama Terence McKenna. Él fue un etnobotánico que estudió un montón con psicodelia. Y justo él habla de que el universo en sí mismo es una máquina creadora de arte. Sí. ¿No? Que si ves con la experiencia de lo que hemos averiguado del universo, de lo poco que hemos logrado entender del universo, si vemos lo que ha hecho, es una especie de sistema que va experimentando. Primero suelta cierta información y sobre esa base empieza a yuxtaponer elementos para formas más complejas de entendimiento entre ellos, ¿no? Por ejemplo, pues primero una etapa de incubación de estrellas, ¿no? Y de esa incubación de estrellas, la formación de planetas. Y de esa formación de planetas, la creación de vida, se juntan los elementos para que haya vida. Y de esa vida, autoconsciente. De esa vida autoconsciente, inteligente. Y de esa vida inteligente, hasta ahora, ¿no? Hasta lo que estamos haciendo. Entonces, todo el tiempo ha sido una creación artística, espontánea, del mismo universo manifestándose a sí mismo. Y si lo piensas de esa forma, yo soy una manifestación del universo, tú eres una manifestación del universo, que simplemente se va desdoblando y va usando todo lo que ya está como base de entendimiento para formas más complejas de yuxtaposición, de elementos que parecían dispersos y los vuelve a poner en otro lugar. Y yo siento para mí que así funciona mi modus operandi en mi práctica artística, ¿no? Y desde ahí sale también tu proceso creativo. Desde todo ese entendimiento buscas clavarlo al punto en el que tú estás generando estas piezas y que pues, la gente pueda entender lo más que se pueda dentro de este universo, que es tu universo interno. Sí, que de pronto tampoco me importa mucho que la gente entienda el universo. Me gusta más que yo aviente ese pedazo de universo y que la gente me diga, esto es esto. Ya. Y yo digo, para mis adentros digo, no, pues no, pero huevo que sí, también es, o sea, también es eso. Y eso para mí es importante de mi obra, que el público, la persona que se impacte con ella o que esté frente a ella, pueda permitir a su subconsciente que tome lugar para entender lo que sea que esta persona vea ahí enfrente. Y eso para mí ya crea ese puente del que hablaba con... Sí. Yo hago una obra, tu subconsciente toma posición, entiende lo que sea, te deja un entendimiento de lo que es mi mundo interior y se crea un puente y siento que es una especie de telepatía quizá, ¿no? Que, no sé, es una cosa, como una comunicación no verbal rara, interesante, que me gusta ver cómo evoluciona, porque de pronto la gente también me dice cosas que yo no había pensado y que digo, claro, güey, claro, así voy a trabajar ahora por ahí, ¿no? Ajá. Oye, ¿y cómo, por ejemplo, cómo sientes que se está tomando ahorita con tu obra aquí en Querétaro, ahora que ya pues estás produciendo y que has hecho exposiciones, por ejemplo, aquí que ya has presentado en el Museo de Arte Contemporáneo? O sea, ¿cómo ha sido la crítica de la gente? O sea, ¿ha tenido buena respuesta? Curiosamente ha sido muy positiva. De hecho, recuerdo que varias gente me dijo, güey, pues obviamente de la bandita que son tus amigos y que ha probado y que ha experimentado y además seguro les va a parecer interesante, pero va a haber un público, no sé, no por generalizar, pero va a haber un público que va a decir, ¿por qué chingado está esto aquí, no? O sea, son dibujitos, ¿qué pedo, no? Son caricaturas, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué están aquí? Uh-huh. Y curiosamente, mucha gente que yo pensaba que iba a tener esa dirección, se acercó el día de la inauguración. Seguro hay de todo, ¿no? Siempre va a haber el que le caga tu obra y diga, claro. ¿Eso qué, güey? ¿No? Sí. Pero curiosamente estos grupos que yo esperaba de los que esperan como arte más tradicional, de pronto se me acercaban a felicitarme, ¿no? Así de, está muy interesante lo que estás explorando. He tenido muy buena respuesta. También llegué a nichos muy buenos, por así decirlo, desde yo Osvaldo García, por ejemplo, de Gold Rain, de The Substance,
Fue el primero que me empezó a representar aquí en Querétaro. También Bianca Peregrini y Miguel del Moral de Cutout Fest ya me habían invitado un montón de veces al Cutout a dar conferencias, a dar talleres. Entonces ya de alguna manera tenía un background de gente que más o menos había ya entendido lo que estaba haciendo. Y de los primeros grupos en los que me asenté fue con Horacio Guarpola, Mónica Garrido, Blanmi. Entonces todo este grupo de intelectuales de alguna manera acogió o abrazó lo que yo estaba tratando de expresar, y creo que eso me ayudó mucho a poder expresarlo con más libertad y de tener cierta aprobación por el grupo en el que ya estaba metido, ¿no? Entonces creo que fue muy afortunado, y de ahí pues empezó la conexión con todos. Empecé a ir a CCC y ahí me empecé a conectar con todos, y justo llegó el momento, si te late, si tenemos todavía el tiempo, donde empieza la parte de planear una galería. No, de hecho, pues ahorita justo hacia allá voy. Porque fíjate que lo que se me hace bien chingón y qué chido que tienes esta aceptación y que sí es muy nicho. Sí, de por sí el arte es nicho, Sí. ¿no? Lo que se me hace muy chingón es cómo, pues poco a poco vas metiéndote con gente que en realidad entiende qué es lo que está pasando, ¿no? Y porque también se toman, pues, el tiempo, que es algo primordial para poder entender una buena pieza y al artista, pues es tener tiempo de poder investigar un poquito de él. Y ahorita pues se lo estamos poniendo aquí más sencillo para que escuchen un poquito de todo tu proceso. Pero ahora platícame, digo, entiendo como este puente que buscas en lo personal. ¿Cómo es que nace el proyecto de la galería? Vi a algunos artistas que tienes, Adrián Bastarrachea, Carlos Sea, Pedro Castro, Date. Diabla de Agua. Hay una artista de Palestina que se llama Vic. Está... Tienes uno de Oriente, ¿no? También... Tío. Estamos formando todavía. Okay. O sea, es una galería relativamente nueva. Llevamos 6 meses, yo creo, como presentando exposiciones físicas, y como 10 meses de que salió a la luz. En realidad esto empieza porque cuando yo me voy a Inglaterra a hacer una residencia, con mi morra, empezamos a hablar como de, güey, estaría padre presentar el trabajo de esta forma o de esta otra forma. ¿Por qué no regresando, pues, yo te empiezo a representar y te muevo con galerías? Porque ella es compositora, hace música electrónica, toca la batería, canta flamenco. ¡Qué chido! Pero también tiene un interés por hacer eventos y producir experiencias. Entonces los dos teníamos como esta idea de hacer mis exposiciones, ¿no? De llevar a cabo mis exposiciones. Y una galería en Polanco me empezó a representar, Art Point se llama. Y había una exposición donde yo estaba participando, una colectiva, y ella fue a verla. Yo todavía no llegaba a México, o creo que estaba aquí en Querétaro buscando, no recuerdo cómo estaba, pero ella estaba sola en Ciudad de México. Y fue a esta galería, súper chido. Luego se dio el rol por otras galerías de ahí de Polanco para ver la posibilidad de mover el trabajo, y en una galería le dijeron, we don't work with outsiders, pero como de manera despectiva, ¿no? Sí. Y justo estábamos buscando un concepto, obviamente queríamos trabajar surrealismo, psicodelia, trabajar con artistas que estuvieran buscando en las grietas de la realidad, de entendimientos diferentes del universo, claro, o del mismo lenguaje, o de lo que fuera, ¿no? Pero las grietas, ¿no? Y justo me dice, es que me dijo que no trabajan con... Y le digo, güey, qué gran nombre. El nombre está perfecto porque aparte pues, hay una corriente artística que es el outsider art, que pues, es gente que no está relacionada con las tendencias históricas ni con lo que está pasando en el arte contemporáneo, sino simple es gente que simplemente tiene el impulso creativo de hacerlo sin pensar en que esto es arte o no es arte, sino que lo hacen y ya está. Entonces dijimos, güey, ¿por qué no empezamos el proyecto como outsiders? Encontramos el lugar y empezamos a buscar a los artistas con los que queríamos empezar a trabajar. Aquí en Querétaro hay un montón. De hecho, a mí me sorprendió mucho darme cuenta que es como efervescente al nivel del surrealista, ¿no? Como que de pronto personajes,
situaciones, colores. Se siente que hay una exploración ávida por buscar estos mundos ocultos, etéreos o mentales, de alguna forma. Y pues bueno, nuestra misión es de alguna manera mover a estos artistas locales, sacarlos de Querétaro también, que su trabajo se vaya, y agarrar artistas de otros lados para que vengan a hacer ola también, a hacer un movimiento, a soltar una piedra en el agua y que genere esta onda de movimiento. Y pues ahí empezamos a encontrar a varios, ¿no? Por ejemplo, desde Board Reaper, yo ya venía viendo el trabajo de Cheque, que me encanta su trabajo. Y gracias a Cheque conocí a Carlos Sea, que es de Chiapas, y gracias a Cheque también conocí a Adrián Bastarrachea, que su trabajo me voló la cabeza. Así. Está bien, cabrón. Siento Nosotros... que... Dale. No, que siento que su trabajo está en el campo intermedio entre la información que tiene el universo a la mano y la percepción, y donde las sustancias todavía no están separadas, ¿no? Donde todo se junta y no puedes entender qué cosa es la otra, ¿no? Como que también está en los límites del lenguaje, no puedes decir qué es, no sé, es interesantísimo. Tania Quesada, que obviamente se ve que es una surrealista total, ¿no? Yo acabo de comprar una pieza de Tania. Sí, vi la de sí. La Virgen de la Pena o de la Vergüenza. La Virgen de la Vergüenza, sí. Es una gran pieza. Pues estaba ahí expuesta ahí lo de Víctor. Sí. La vi y me encantó. Fíjate que, por ejemplo, con Adrián yo no había conocido su obra hasta fue hace 2 años que hicimos una colectiva que mandamos a Sevilla, y una de sus piezas él la mandó y el equipo la seleccionó, y fue como empecé a ver su chamba y dije, wow. Es una locura. Cabrón. Oye, pero a ver, platícame un poquito, como modelo de negocio, ¿cómo lo ves? Es complicado mantener una galería. Súper ¿no? complicado. Digo, y pasa porque mucha gente dice, ay, pues bien fácil, ¿no? Rento el espacio y pues pongo obra y pues nada más vendo rápido. Venda, ¿no? Ya lo que se venda y pues ya rapidísimo. Pero para ti, ¿cómo ha sido esta experiencia? Aparte de lo complicado, pero ¿cómo ha sido tu proceso desde pues la curaduría, aparte pues ser fundador y bueno, cofundador con tu esposa, chica, sí. ajá, con tu esposa, perdón. ¿Cómo ha sido ese proceso desde cero? O sea, ya empezaste con el nombre, ¿no? Sí, ya tenemos el nombre. Tenemos el lugar, ajá, tenemos las piezas, vamos a montarlas, sí, o sea, lo básico, lo más básico ya está, pero ahora tienes que empezar a generar un público que le interese esto, ¿no? O sea, no se trata nada más de montar arte y que se venda, sino por qué estás montando ese arte y empezar a darle al público las herramientas para entender ese arte. Ese es su segundo paso. De esto se ha cargado más esta Ruth, que ha sido, o sea, administrar la parte física. Yo me encargo más de la parte digital, porque aparte abrimos otro espacio en CCC que se llama Leviatán, que es de prácticas digitales. Ok. Junto con Horacio Huarpola, que es otra historia también. Ajá. Pero creo que lo importante es que Querétaro es difícil en ese sentido, porque no hay un nicho de compradores como San Miguel de Allende, por ejemplo, que tiene 60 galerías, ¿no? O sea, aquí afortunadamente pues, están súper fuertes los museos, las galerías son pocas, y creo que lo difícil ha sido acercar ese arte a los coleccionistas y que entiendan ese arte, porque normalmente ese arte puede ser rechazado por el hecho de ser o muy violento en sus colores, o muy abstracto en sus formas, o muy irreverente en sus temas. Entonces hay que crear ese puente, ¿no? Entonces hemos estado invitando coleccionistas, agentes culturales para que vean la obra y simplemente tengan ese acercamiento, ¿no? Pero no vemos a Querétaro como el nicho donde se va a vender la obra como tal, sino desde que empezamos teníamos bien claro que teníamos un showroom físico en Querétaro, pero que iba a ser una galería internacional. Buenísimo. Entonces, a partir de ahí, pues hemos movido el trabajo, se ha vendido en Inglaterra, ahorita estamos viendo con compradores de Singapur, República de Alania en Rusia. Entonces,
conceptualizarnos a nosotros mismos desde ese punto de vista de, bueno, tenemos el espacio físico, pero se tiene que mover internacional, nos ha servido mucho porque, por ejemplo, ahora dentro de 2 semanas vamos a Londres, ya con juntas listas, ya con reuniones preparadas para poder ver agentes culturales de aquel lado, ¿no? Y eso yo creo que va a ayudar mucho a generar este puente, porque también viniendo desde allá ya teníamos, o bueno, yo ya tenía una raíz, Ruth ya estaba arraigadísima allá, y nos ha servido mucho para generar este puente. Entonces, no ha sido sencillo, se ha tardado la venta, pero se ha realizado la venta. También nuestros precios no son así como, ay, me puedo armar 2 de volada, ¿no? Claro. Sino también una de nuestras misiones es subir el número de que los artistas están poniendo, ¿no? Porque a mí me sorprendía de pronto llegar y decir, güey, esta pieza súper cabrona está en 3,000 pesos, no mames. O sea, eso de alguna manera no ayuda a otros artistas que siempre van a tener que vender como en ese nivel, o van a tener que producir un montón para poder ganar algo, y de pronto era como, güey, pues estas piezas vamos a subirlas un poco más para que puedas vivir de eso, ¿no? Claro. O sea, para que podamos tener un entorno más fértil para los artistas, y pues obvio estos nichos que tenemos para poder mover su arte tienen que vivir de alguna forma, ¿no? Al final regresamos a esa parte en la que pues, sí, el arte o el mercado del arte pues, es un negocio, ¿no? Sí, claro. Y hay que hacerlo funcionar. Y pues sí, no ha sido nada fácil, pero va en camino y ha dependido de hacer eventos, de invertirle un montón, de hacer sacrificios económicos. O sea, como siempre a veces le inviertes más de lo que ganas. Sí. Al principio yo creo que sí, es parte. Pero a veces no se gana económicamente, pero se gana a nivel presencia, a nivel currículum, a nivel cómo te perciben los agentes culturales externos, ¿no? Y en la medida en la que tú vayas haciendo tus eventos con una propuesta también, siento que nos ha ayudado a meter incluso otras curadurías a otros espacios y que se catapulten a otros lugares de manera más orgánica, ¿no? Como con una propuesta quizá más sólida, o no más sólida, una propuesta sólida que nos ha permitido experimentar de la manera que hemos estado buscando, y ha permitido consolidar este proyecto como un nicho en el que los artistas que tenemos están creyendo y que se han tenido su ganancia a partir de ello, ¿no? Entonces van dando. Es un proyecto joven, nuevo, pero tiene metas que estamos alcanzando y vamos. Qué chingón, carnal. Sí. No, pues muchas felicidades, la neta. Yo creo que les va a ir poca madre, porque la propuesta que tienen es, o sea, como dices, sólida. Sí. Y es algo que desde que te metes a la página ves, o sea, y lleva mucho también como tu sello, que creo que lo entendí un poco, o lo voy entendiendo un poco a pesar de, pues digo, empezar a conocer apenas un poco más de lleno tu obra, y ahorita platicando contigo entiendo pues muchísimo más tu viaje, ¿no? Hacia dónde vas y, el viaje, y la propuesta, ¿no? Y es algo que está bien interesante y es algo que no fácilmente puedes tumbar. Esto lo platicaba con Omar Jerez y Julia Martínez, saludos, artistas españoles, performance, o sea, ellos hacen performance, ¿no? Y fotoperformance, pero es algo que está bien interesante, cómo debes de preparar las cosas para que no haya nadie que te pueda tirar tu discurso, ¿no? Sí. Y yo creo que esto que estás haciendo, que están haciendo en conjunto, lo están haciendo así. Entonces yo creo que pues difícilmente lo pueden tirar. Sí, ¿no? Incluso si alguien lo llega a tirar es excelente porque te ayuda a reflexionar, ¿no? O sea, ¿sí? Porque de pronto uno está en su viaje diciendo, huevo, voy bien chingón. Y llega una gente que sí es capaz de tirarles como, ay, ¿por qué lo puedo tirar? A ver, porque había descuidado esta parte o esta otra. Entonces, ok, está bien, qué bueno que me dolió, porque así puedo mejorar en lo que estoy haciendo, ¿no? Sí, claro, y hay que mantener el trabajo constante para que no se... O sea, para que no se caiga, ¿no? Sí. Y a final de cuentas, pues también se tiene que ver como las dos partes. La parte artística, que el arte no debe de nada, pero también la parte, pues, de negocio, ¿no? En la que el arte sí debe de algo. Ese es como lo complicado del arte. O sea, porque muchas veces sí te topas, y te lo digo personalmente, ¿no? Sí te topas con el coleccionista o el cliente que, pues, tiene una forma muy diferente de pensar que tú. Y su forma de ver el arte, pues piensa que debe de ser así. Y luego tú como que
puedes llegar como a comprometerte un poco relativamente con tu ideología, pero por decir, híjole, ¿qué tanto estoy sacrificando por el mercado? Sí. ¿No? Está cabrón y la neta, pues es algo que yo creo que dentro de lo complicado puede ser, o sea, que tú como tienes las dos partes, tanto como creador y ahora ya como, pues como empresario, porque pues ya teniendo dos negocios y que van enfocados, pues tienes que hacerlo también que funcione, ¿no? Sí, claro. Ahora platícame un poquito de Leviatán. Es un proyecto que también se está gestando. Llevamos 2 exposiciones. José Lomontes primero me invita a mí y me dice, oye, se va a desocupar el espacio de esta galería. He visto que estás haciendo un montón de eventos y ustedes dos también movidos. Eso también ha sido algo importante, ¿no? Que sí, desde que llegamos hemos estado ultra movidos para que las cosas sucedan. Entonces, estas percepciones que tiene la gente de, güey, este güey se está moviendo, esta morra está súper movido, son importantísimas porque nos han dado la confianza con otra gente de que pongan responsabilidad sobre nosotros para realizar eventos que nos han servido un montón. Entonces, José los acerca a mí y me dice, oye, ¿qué onda? Y paralelamente habló con Horacio Guarpola, pero pues, Horacio es mi carnal, así, Sí. siempre estamos hablando de un montón de cosas. Entonces le digo, José, güey, pues hay que hacer una junta los tres. Yo tenía una idea de montar print, su obra, como mucho más fácil de mover. Llega Horacio y dice, no, yo creo que ya hay muchas galerías que están poniendo rectángulos con obra en las paredes. Busquemos algo diferente, porque no hacemos algo más relacionado con lo digital, que no existe, de hecho nos atreveríamos a decir en el Bajío, ¿no? Qué chido. Y fue como, güey, claro, o sea, le acabas de dar al clavo. O sea, yo estaba pensando en términos más de negocio a corto plazo. Que genere lana. Pero estamos hablando de algo que a largo plazo pues va a ser algo interesantísimo. Va, me sumo y te ayudo en lo que necesites, vamos a darle. Y afortunadamente Horacio ya tenía una exposición lista que había trabajado con Trámite, que era un arcade para una exposición intangible, donde juntó a 6 de los artistas que están como en la punta del arte digital. Afortunadamente pues yo también estaba ahí metido, junto con mi colectivo, que tengo otro colectivo que se llama Seixlav, con Emanuel Martínez. Un saludo, carnal, si estás viendo. Emanuel Martínez es un programador e investigador que se empezó a clavar con la realidad virtual. Y me dijo, güey, pues vamos a armar propuestas, ¿no? Y empezó a trabajar con él en mundos de realidad virtual. Y Horacio escogió uno de estos mundos para formar parte de la exposición, junto con Torín Ríos, Canex Zapata, Fabiola Larios, que trabaja con inteligencia artificial, Malitzin Cortés, Samuel Martínez, que trabaja código. Entonces se juntó un grupo de artistas bien interesante para Trámite. Esta exposición ya estaba lista y la montamos en Leviatán como exposición inaugural. Le fue súper bien, de hecho se fue después a San Miguel de Allende a Trapo, y ahora se acaba, apenas este fin de semana se clausuró la exposición. Estamos viendo a dónde se catapulta ahora esa misma instalación. Y bueno, mientras estábamos presentando esa exposición, yo empecé a ver el trabajo. Bueno, yo estoy en varios grupos de Facebook donde hablamos de arte digital, de los NFTs, de lo que sea, ¿no? Hay varios grupos. Y hay un artista en específico que se llama Helio Santos, que yo ya había visto su trabajo digital con inteligencia artificial, que a mí me había siempre llamado la atención, y de pronto vi que hizo su primera pintura con esta inteligencia artificial, tal cual. Entrena un algoritmo para que entienda paisajes, pintura de paisaje del siglo XVII, siglo XVIII y siglo XIX. Y a partir de toda esa data, la máquina empieza a alucinar sus propios paisajes, y a partir de conectarla a un plotter, pues, empieza a pintar estas cosas abstractas, como impresionistas. A mí me gusta llamarle hiperimpresionistas, porque tienen todo este background hipermedial. Y hace la primera y le digo, güey, qué pedo, esta exploración está interesantísima. ¿Por qué no te armas 7 piezas y te las traes a Querétaro para la siguiente exposición? Terminó 9, se las armó, lo trajimos y fue un éxito total. Sí, se vendieron todas las piezas, saltó a Museo de Arte Contemporáneo. Entonces Esa acaba de presentarse hace poquito, ¿no? ¿Hace qué, jueves? Sí, de hecho ahorita la de Arte Contemporáneo, Museo de Arte Contemporáneo, se llama Paisaje. Trae las que estaban en Leviatán y más obras nuevas ya de formato más grande. Y la próxima exposición va a ser el próximo jueves. Es de Dorín Ríos y Ricardo Sierra. Dorín Ríos es
es la curadora en jefe del Centro de Cultura Digital de Ciudad de México, que también eso ha sido interesante de Outsiders, que como contamos con una residencia, nos ha permitido traer artistas para que vengan a explorar la efervescencia de Querétaro, ¿no? Yo siento Querétaro como un lugar súper fértil, que está a nada de explotar, que simplemente tenemos que seguir empujando, que tanto tú como yo, como Víctor, como Morrix, como todos los agentes que estamos trabajando en esto, tenemos que seguir impulsando para que se vuelva como una movida reconocida, no solo nacionalmente, sino internacionalmente, y que está sucediendo. Sí. Y bueno, la exposición que viene es Dorín Ríos, Ricardo Sierra. Ricardo Sierra es un artista multidisciplinar, estuvo encargado un tiempo de la educación continua del Museo Tamayo. Entonces vienen dos agentes súper poderosos juntos a hacer una exposición en Leviatán. Luego la que viene es Michelle Soto, que trabaja con Arduino. Es un spoiler, este es un spoiler, pero vamos a hacer como una especie de bosque dentro de la galería sonoro. Qué chingón. Ahí lo dejamos. Pero bueno, ¿y ese cuándo va a ser? Esa 1 de octubre. A huevo. 1 de octubre y bueno, ya tenemos al siguiente artista, pero ese me lo guardo para que sea sorpresa. Venga. Pronto. Ya tenemos el año cerrado y ya estamos planeando el siguiente año. Entonces, con la exposición que gestionó Horacio y la exposición que gestioné yo con Eli, esas dos exposiciones juntas fueron suficientemente fuertes como para consolidar el espacio. Qué chingón. Aparte que también la CCC ha tenido, o sea, se junta un capital cultural súper interesante. Están desde escritores, la banda queer, bailarines, bailarinas, músicos. O sea, hay de toda de todos los nichos, de todos los... Hay un nicho súper diverso, ¿no? Entonces eso nos ha ayudado mucho también a que se expanda la voz y se siga proponiendo, ¿no? Y bien interesante cómo ha ido creciendo el CCC, porque digo, yo me acuerdo cuando estaba Joselo compartiendo como espacio con Bernard Records y todo eso. Uh-huh. Y pues nada que ver con lo que ahorita se ha transformado todo el espacio, que como es artísticamente, digo, el jueves platicando con Raúl, con Kevin y con el otro Raúl, el escritor. Ah, claro, sí, el nicho realista, ¿no? Ajá. Ya, pues Nachito también estaba ahí, digo, que tiene como esa onda. Me dicen, oye, vamos a ir a un after al CCC. Y todos se quedaron así como, bueno, los que no sabían, ¿no? ¿Y qué es el CCC? Y dije, qué loco, o sea, que dentro de lo mismo, o sea, de la misma fiesta, por así ponerlo, vas a lugares donde artísticamente puedes platicar con alguien y puede salir algo bien interesante. Sí, eso es lo importante, que de pronto te encuentras con músicos que no habías pensado que ibas a colaborar, pero de pronto terminas soltando una idea, güey, hay que hacer eso. Y ahora hay que buscar el nicho donde se monta eso, ¿no? Uh-huh, y si los dos estamos de acuerdo y los dos lo queremos llevar a sus últimas consecuencias, o los 3, o los 4, o los 6, sucede, ¿no? Es más fácil que suceda en colectivo a que suceda individualmente. Yo siempre he creído que la fuerza del colectivo es capaz de... Completamente, y comparto eso contigo. Fíjate que a nosotros, y a la fecha, ¿no? Nos ha costado que galerías de otros lugares y, por ejemplo, marchantes de obra y todo, que quieran colaborar, porque siempre es como de, no, es que yo quiero la comisión completa para mí. Y es como, chale, bro. O sea, digo, es complicado el hecho de que quieran colaborar, pero lo que platicaba con Víctor cuando me trajo la pieza que platicábamos, que es algo tan chingón como se está haciendo, y también lo platiqué con Kevin, que es un artista que vino a hacerla, no sé si lo conociste. Sí, de Nueva York. Ajá. Lo platicaba con él y me dice, Querétaro está cabrón cómo está creciendo ahorita. Dice, porque veo que la gente que está unida es la gente que está ayudando a que esté creciendo. Sí. Y la neta sí, lo mismo lo platicaba, te digo, que con Víctor. Le digo, lo chido es de que yo veo que Víctor, desde que llegó, nosotros pues dijimos, ¿sabes qué? Pues jálate, ¿no? Vamos a chambear. Y empezó con el movimiento de la madriguera, y nosotros buscamos también el empuje de la madriguera por lo mismo. O sea, porque necesitamos que la gente, o sea, venga y que voltee a ver a Querétaro y que la gente pues diga, oye, no mames, ¿ya viste Querétaro? Si de por sí está creciendo cabrón, o sea, todo el tema bienes raíces está vendiendo muchísimo, la inversión que hay. Entonces no podemos, artísticamente no podemos quedarnos atrás. Sí, no podemos quedarnos con individualismos de, bueno, yo me hago para atrás y ustedes, pero sí, sino... Sí, vamos a buscar, vamos a colaborar, y es lo que yo creo, el hecho de que se pueda empujar para salir
o sea, como colectivo, como dices, que voltear y decir, cabrón, Querétaro no es uno. O sea, Querétaro somos todos los que podemos hacer que el arte crezca, cabrón. Sí. Y la neta, yo creo que se está logrando. Sí, Sí, va para se allá, está haciendo, se siente. está haciendo. Estuvo bien chistoso porque con Omar y con Julia, nosotros presentamos con la Galería Zunino en Sevilla, presentamos la exposición. Y de repente, pues ya, pasa, los conozco, los invito a platicar. Y me dice, ¿sabes qué es lo padre? Que tanto, o sea, como la galería, como Querétaro, empieza a sonar en España bien cabrón. De huevo. Y dije, qué chido. O sea, y es porque pues, fue una colectiva de muchos artistas queretanos que dijeron, sobres, vamos a entrarle. Y artistas también de otras partes de la República. Pero el simple hecho de que me hayan dicho eso fue como de, güey, qué chido. Sí, que suene, que sea como Querétaro. Sí, Sí, Querétaro. Querétaro, sí. Y esto se va a lograr, carnal, se va a lograr. Oye, para cerrar un poquito con esta, que la neta siento que como que queda corto esta plática, la neta. Sí, hay que hacer la parte 2, ¿no? Sí, la neta sí. Pero nada más personalmente, ¿tú dónde encuentras la inspiración aparte de tus viajes internos? ¿En dónde no sé, eres religioso? ¿Crees en algo? ¿Cómo andas en ese tema? Bueno, para empezar yo encuentro la inspiración en el día a día, ¿no? O sea, de pronto un pequeño fenómeno puede desatar algo que diga, ay, güey, aquí hay algo, ¿no? Pero a mí me encanta ver documentales de naturaleza, de ciencia, del universo, de las estrellas, etcétera. Ahí es donde digo, güey, estamos tan limitados, todo esto es nada más una pequeña perspectiva humana que me ayuda a voltar a ver más allá. Y religiosamente nunca me he considerado religioso, a pesar de que de niño, cuando era niño de la parte materna, pues intentaron inculcarme el cristianismo. Y uno de mis mejores amigos, que es uno de los artistas que representamos, también es así. Él dice, güey, yo uso mi obra para difundir la palabra de Dios, ¿no? Ok. Y entiendo que de pronto esta palabra es una palabra, nada más, es un concepto que nos va a ayudar o sea, que podría ser similar o sinónimo de universo, de infinito. Dios es lo mismo para mí. Simplemente nos ayuda a tener de alguna manera fe. Que la fe para mí no es como voy a ser devoto a una creencia, a una entidad, sino la fe es voy a creer en continuar con esto, ¿no? Fe en mi trabajo, fe en las personas que tengo al lado, fe en lo que está pasando. Simplemente siempre hablo de arrojarse al precipicio, ¿no? Y el presente, pues es eso, es el constante estarse arrojando constantemente al precipicio, estar en el momento presente, que es lo único que hay, ¿no? No hay, ya lo de atrás ya se disolvió en una abstracción, lo de adelante lo tienes que crear, lo que hay ahorita es ahorita, y creo que eso me ha ayudado un montón a continuar con esa fe, ¿no? De decir, güey, al universo o le valgo madre o tiene una misión para mí, no importa. Ajá. Simplemente yo sé que soy parte de ese universo y que soy uno de sus exploradores. Vamos a usar este ride, esta vida que me tocó con este avatar que me creé para seguir explorando, y es lo único que hay de frente, ¿no? Bueno, hay más, pero hay que explorarlo, hay que buscarlo. Entonces yo creo que por ahí va. Qué chingón. Y comparto esta... De huevo. Esta forma de ver la vida. Yo soy como mucho... Digo, antes sí, de morro, por ejemplo, sí era como muy religioso, por así ponerlo, porque estaba en esta búsqueda constante de seguridad personal. Y hasta que ya después entendí como muchas cosas dentro de mí, que dije, pues no necesito nada de esto, necesito entender qué es lo que está pasando en mí, sí, para vivir. Y creo que también, digo, como dices, ¿no? Esta palabra, mucho de lo que ayuda también es como intentar ser buenas personas. O sea, son como conceptos que vas poniendo ahí nada más entendiendo, decir, bueno, pues no seas culero. Sí, ¿no? sí, básicamente sí. Eso es importantísimo, ¿no? Sí, porque pues, sí, es parte de la, como dices, ¿no? Dentro de lo colectivo, pues tiene... Sí, hay cierta responsabilidad afectiva con los que están al lado de ti, hay cierta responsabilidad moral que de pronto depositan en ti cierta seguridad de que, güey, este güey va a ser capaz de hacerlo, voy a creer en él.
Es como, güey, no pongas esta responsabilidad en mí porque a veces me cuesta trabajo creer en mí también, ¿no? A veces me quiero rendir, a veces me gustaría simplemente tirarme y a ver el cielo y que no pase absolutamente nada. Pero luego me doy cuenta que pues, tengo una capacidad para poder abrir caminos. Entonces, bueno, vamos a darle con todo, que me cuesta trabajo. Ay, bueno, ya estoy chido, ya nada más lloré unos 20 minutos, pero ya estoy listo, ¿no? Así hay que seguirle y no pasa nada, simplemente es seguir, como sea nos vamos a morir, entonces hay que disfrutar el ride. Así. Es lo único seguro. Y es eso, pues la fe, ¿no? O sea, la fe en como dices, en la gente. Sí. Y la fe en ti. Sí, eso es lo principal, yo creo, cabrón. Que tengamos esa fe. Y yo tengo fe en este momento que a ti te va a ir cabrón. Bueno, a ustedes como personas. Y en los proyectos que están haciendo cosas bien interesantes. ¿Dónde podemos encontrar todo ese tipo de proyectos? Redes sociales. Redes sociales, en Instagram estamos como Outsiders Gallery Art. Nos pueden buscar en la página web www.outsiders.gallery. Como Leviatán, unidad LVTN en Instagram, también en Facebook. Y bueno, normalmente estamos posteando en Facebook también todo lo que va a suceder. Me pueden buscar a mí como Salvador Herrera en Facebook o Salvador-Herrera-Art en Instagram. En Instagram suelo subir solamente exploraciones personales que siento que llegaron a algo. No comparto todo. No comparto lo de realidad virtual. No, o sea, todo. Procuro compartir más en Facebook, pero bueno, ahí están las redes, ahí está el movimiento. Y pues manténganse atentos. Si quieren ver qué hay, escríbanos un mensaje. Siempre estamos atentos a su feedback. Si quieren hacer alguna cita, tiene que ser ya esta semana porque nos vamos a Inglaterra por 2 meses. Pero vamos a regresar con buenas noticias y con nuevos proyectos. Se va a poner súper bueno. Viene la exposición de Carlos Sea regresando. Va a ser por ahí del octubre, creo que va a ser 15 de octubre. Lo confirmamos después. Y la siguiente exposición, Dorín Ríos, Ricardo Sierra, el próximo jueves. Y manténganse atentos. A huevo, carnal, a huevo. Eres todo un natural para hablar en el micrófono y dar acá todas tus redes. Yo me trabo a cada rato así. Me equivoco. La neta, este proyecto nació por amor al arte y por simplemente no, y se siente desde que llegas te recibe una camioneta intervenida por Luis Sánchez. Luis Sánchez, se siente luego que entras al lugar indicado, ¿no? Qué chido. Así llegué al lugar indicado. Vamos a dejarnos ir en todo lo que tienes aquí alrededor. Sí, y fíjate que todo este tema de locución, la neta se me ha hecho cada vez menos complicado, pero sí se me hace complicado, por eso me trabo tan cabrón. Pero está chido. Yo de hecho no sé si vine a hacer el podcast. ¿Cuánto llevas con el podcast? Pues, mira, van 40 y... ¿Será ya grabados 48. Como un año, ¿no? Un poquito menos de un año. Sí, yo recuerdo que empezamos en pandemia. Sí. Sí, la pandemia nos obligó a buscar nuevas formas de conectar virtualmente, ¿no? Y sí, me acuerdo que lo vine a hacer y fue como, güey, tengo que escribirle a Ale. Y bueno, por una u otra cosa no sucedía, ¿no? Pero pues tenía que ser. En algún momento teníamos que cotorrear, conocernos y aparte pues, platicar, que es lo que a mí me llamó un chingo la atención, porque nunca me imaginé que tuviera este background, toda tu obra y tú personalmente hacia dónde vas, puta. O sea, es algo que a mí me late un chingo de conocer a las personas, cabrón. A huevo, qué chido. Está de huevos. Chingonería. A huevo, hermano. Pues escríbanos, ¿qué les parece si nos escriben para ver de qué platicamos la parte 2? Porque la neta, llevamos 1:19 grabando. Órale, sí fue un rato. Sí. Y la neta, pues yo todavía tengo ganas de seguir cotorreando, pero pues también no puedo tener aquí a Salvador todo el tiempo. No, y también puede ser cansado uno. Sí. O sea, a ver quién llega al final, ¿no? El que llega al final y manda el primer mensaje se le regala un print, ¿no? A huevo, mira, ya se dijo. Y no, pero sí pasa, carnal. Órale, va, que suceda. De huevos que sí. Te voy a decir así nada más rapidísimo. Uno de los artistas con los que estamos trabajando, que empezamos a trabajar, fue justo por eso. Estaba con mi jefe platicando. Hicimos un podcast así con mi jefe. Y justo casi al final dijimos, oye, bueno, vamos a hacer una dinámica. Tenemos 2 espacios para 2 artistas. Y el que llegue al final mande que mande su obra y obviamente que pues tenga que ver con la galería, ¿no? Y de todos los que mandaron, o sea, sí mandaron varios, checamos y sí quedaron 2 que dijimos, güey. De lujo, huevos. Qué chido. Sí, la neta sí, o sea, de que sí hay raza que sí nos escucha al final.
Va. Entonces, ¿qué sucede? Que el primero que te manda un mensaje de que acabo de ver, de que sí acabo de ver, ¿cuál va a ser la contraseña para que...? Pues es que a final de cuentas esto está al final, entonces... Va, huevo. Simplemente Órale. lo vamos a poner así y nada más que pongan... Bueno, que pongan algo. ¿Qué te parece? Que pongan, quiero conocer Outsiders Gallery. Ándale, ¿Te va. late? Ya, ahí Venga, está. ya está. Entonces, así lo vamos a poner y pues nada. A mí me pueden encontrar como I am Alejandro CH en Instagram, Alejandro Chávez en Facebook. Y no se olviden de seguir Impulsarte Podcast. Es un proyecto que le estamos metiendo mucho corazón y le estamos metiendo pues presupuesto también. Entonces, pues no sean así y apoyen. A huevo. La neta. Pues píquenle a todos los botones, compártanle. La neta, todavía sigo una semana más sin descifrar cómo funciona el algoritmo. Así que pues ustedes píquenle y compártenselo a la gente que le guste el arte y que pues conozca a Salvador, porque este güey va a llegar bien cabrón de lejos. ¿Va? A huevo, que así sea. Chido. Ahí la ven.